Muy bien, estamos de vuelta en 8:45 para entrar de lleno al segundo tema de análisis de esta noche. Como le anticipábamos antes de ir a la pausa comercial, vamos a conversar acerca de la huelga que han hecho hoy los maestros para pedir esa ampliación presupuestaria. Como le comentamos, centenares de maestros hoy del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, STEG, se dejaron las aulas para acampar en el Parque Central y pedir al Congreso de la República que apruebe una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Educación. Jovial Acevedo, el conocidísimo líder sindical, eh, estimó que lo que están pidiendo son 961,8 millones de quetzales para que el Ministerio de Educación pueda pagar el aumento salarial del 5% para los maestros. Este 5% fue definido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. En videos compartidos en redes sociales se observa cómo un grupo de maestros ebrios organizan un baile y al llegar a Acevedo pues les da una arenga ahí para pedirles un poquito de orden, ¿no? Así que hubo un poco de todo. Luego en la tarde las instalaciones del Ministerio de Educación ubicadas en la zona 10 de la ciudad fueron tomadas por maestros del Sindicato de Trabajadores de Educación como una medida de presión para que el Congreso apruebe la ampliación presupuestaria necesaria para poder hacer el pago del aumento salarial correspondiente. Así que esto es lo sucedido el día de hoy. Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Verónica Spross, ella es de Empresarios por la Educación, y también nos acompaña el licenciado Elmer Palencia, quien es experto en temas educativos. Ambos bienvenidos y muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Quisiera empezar contigo, Verónica. Si ya se había firmado el pacto colectivo y ya habían logrado ese aumento de 961 millones, ¿era necesario que los maestros fueran a huelga y a hacer toda esta clase de desmanes que están haciendo hoy? Sí, según ha trascendido, no era el pacto como tal, sino que son acuerdos que habían firmado, o sea que era un proyecto de pacto, lo que estaba firmado en febrero. Sin embargo, para que llegue a ser un pacto colectivo tiene que pasar como 23 diferentes pasos y sí han ya pasado por varios, que serían dictámenes dentro del mismo Ministerio de Educación, en la ONSEC, pero también requieren un dictamen de finanzas, de que hay espacio presupuestario, ¿verdad? De que hay disponibilidad financiera. Y esto es lo que no hay, ¿verdad? Como el presupuesto vigente es el mismo del 2017, no está contemplado ningún aumento salarial y no existen los recursos. De ahí que se plantea ir al Congreso a pedir una ampliación presupuestaria para pasar ese paso, digamos, o ese requisito antes de que se terminen los distintos análisis y ¿Y se dictámenes. justifica el 5% de aumento para los maestros? Pues realmente no se percibe que pueda incidir en la calidad educativa. Lamentablemente no se conoce el contenido del pacto. Yo creo que ese es el primer tema que es muy serio, ¿verdad? Que no estemos pudiendo leer cuáles son los acuerdos a los cuales se llega, pero hay poca probabilidad de que impacte a los estudiantes. Vemos que durante ya 2 periodos de gobierno se han firmado pactos colectivos y no ha habido una mejora realmente en los aprendizajes de los estudiantes que sea significativa, ni vemos que haya más cobertura en el nivel preprimario, ni en básicos y diversificado, donde tenemos todavía graves carencias en la cobertura educativa. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no introducir meritocracia? ¿Por qué no, si se va a dar un aumento salarial, que sea en base a una evaluación diagnóstica que se haga a los docentes? Licenciado Palencia, ¿cuál es su impresión al ver esta demanda que se hace? Es casi un millardo de quetzales lo que está reclamando el sindicato. Sí, es correcto. Realmente lo lamentable es que aquí hay terceros que tal vez no los estamos en este momento evidenciando, y son esos miles de estudiantes que están sin sus docentes en las aulas, y eso sí es preocupante. Algo que decía la licenciada Spross es muy importante, y yo quisiera retomarlo y construir sobre ello, es que desconocemos cuál es el contenido de ese pacto. Esa situación, secretividad, esas negociaciones ocultas dejan muchas dudas en el ambiente y crean mucha especulación. O sea, se menciona de que es probable de que los aumentos se den únicamente para aquellos que estén afiliados al STEG. El señor Acevedo asegura de que tiene 128,000 afiliados a su sindicato, y que en una gran asamblea él lo eligen constantemente como su líder, y etcétera, etcétera.
ignoramos realmente si esas cifras son, pero si no son, las van a lograr si efectivamente esto se da de esa forma. Es lamentable que las autoridades ministeriales, por ejemplo, me causó un gran impacto escuchar las declaraciones del ministro, estar firmando un acta para que el sindicato dirigido por Joviel tome el propio Ministerio de Educación. O sea, eso ¿cuándo lo hemos visto? Por la responsabilidad de haberlo tomado. Sí, o sea, es que dice, para poder salir pacíficamente vamos a firmar un acta y que pasen adelante, señores, son bienvenidos ustedes, que estén ahí a sus anchas, y o sea, eso no se puede permitir. Realmente estamos ante una situación sin precedentes en esa situación, y la secretividad es muy delicado. Realmente es necesario que el Ministerio de Educación tome medidas, y lamentamos que no se hayan pronunciado las autoridades. Por ejemplo, esperar a ver a alguien del Ministerio de Educación acá, por lo menos, para que dé la cara y tenga la valentía de poder decir qué es lo que está pasando y cuál es esa secretividad que tienen, y si existe esa negociación para que solo a los afiliados al STEG estén. Entonces ese tema sí es muy delicado. Quiero hacer hincapié en esa secretividad de la que habla el licenciado Palencia por una sencilla razón, y comunicarle a todos los que nos ven esta noche. Se hizo el intento de contactar a Joviel Acevedo. La producción llamó a Joviel Acevedo, e inmediatamente cuando escuchó que se trataba de un medio de comunicación de Canal Antigua, inmediatamente colgó el teléfono. Se le intentó contactar varias veces, pero no respondió las llamadas, así que él ha sido invitado a pronunciarse en este espacio. Lamentablemente, parte de esa secretividad, el señor Joviel Acevedo no ha querido pronunciarse, así que pues lamentablemente no contamos con la información de primera mano del señor Acevedo, Verónica, pero creo que este tema es importante analizar, ¿no? Ya la toma del Ministerio de Educación, la toma del edificio físicamente, Exacto. es un acto cuasi vandálico e incluso al margen de la ley, ¿no? Sí, es una acción ilegal, ¿verdad? Usurpación, creo yo que podría ser una de las figuras. Sin embargo, ya las 25 direcciones departamentales en los departamentos están tomadas desde hace más de 2 semanas, y muchas oficinas de los supervisores a nivel de distrito municipal. O sea que creo que la presión es muy fuerte, y creo que no es justificable, ¿verdad? Puesto que se ha visto que hay voluntad, digamos, de buscar una alternativa, pero querer presionar a la sociedad para que esto pase sin mayor análisis o sin viabilidad, creo que no es prudente. Además, está dejando de dar clases en muchos centros educativos que han cerrado para sumarse a esa asamblea permanente. Esto significa que hay cerca de 1 millón quizás de niños y jóvenes que no tienen clases. En el sistema de monitoreo de días de clases se han recibido muchas llamadas de más de 16 departamentos del país, donde padres de familia reportan que sus hijos no están estudiando. Y esto genera un efecto tremendo. Pueden perder el año, dejan de tener las competencias para el nivel en el que están. Hay fracaso escolar, quiere decir que muchos padres retiran a sus hijos de la escuela y muchos no van a volver. Así que los efectos pueden también estar en la calle, lo cual genera riesgos sociales de involucramiento en actividades de violencia o delictivas. Llama muchísimo la atención el dato que das acerca de que posiblemente hay 1 millón de niños sin estudiar. El ministro habla hoy acerca de 80,000 estudiantes nada más, y que solo el 10% de los maestros están en huelga. ¿Eso es verificado por ustedes como no cierto? En el documento que presenta el Ministerio de Finanzas al Congreso se habla de 134,000 docentes. ¿De un total de? El 10%, el total 134,000, el 10% serían 13,000. Y pues haciendo números muy gruesos, ¿verdad? Si pensamos que cada maestro da clases a 25 o 30 estudiantes, ¿cuántos tenemos ahí, verdad? Claro. Ya es un número más alto. Si fueran más, el otro día aquí nos hablaban de 25% de las escuelas cerradas, o sea que los números van creciendo, y yo creo que sí hay muchísimos centros educativos que no están dando clases. Algunas veces vienen la mitad de los docentes a la huelga, otros permanecen, pero no vemos que las escuelas estén completamente en situación de dar clases.
Cuando uno ve este cuadro como el de hoy, Elmer, uno se pregunta cómo es posible que el señor Joviel Acevedo todavía sea un referente en el liderazgo sindical del magisterio. ¿A qué atribuye usted esa vigencia todavía al liderazgo de Joviel Acevedo? Pues queda claro que a las propias autoridades. Las propias autoridades, imagínense, le dan los espaldarazos que han creado de Joviel lo que hoy es. Joviel tiene en su haber conductor, vehículo proporcionado por el propio Ministerio de Educación, y es comprobado. En el último atentado que él tuvo, se fue evidente que ahí tenía, es que mi chofer, dijo, o sea, tiene chofer, tiene guardaespaldas, tiene, o sea, él realmente se ha convertido en una figura, pero la han convertido porque es a beneficio de. Es que el tema acá, recordemos de que en el tiempo de, si no estoy mal, Óscar Berchés estuvo a punto de destituir a Joviel, pero viene el gobierno de Álvaro Colom y lo vuelve a reinstaurar nuevamente en su posición y le da más poder. Si este pacto colectivo se da como se está pensando, como se rumora en los pasillos, lo que les mencionaba anteriormente, van a hacer de Joviel a un monstruo más grande que lo que es. Este hombre fuerte, a mí me escandaliza el dato que dices acerca de que el pacto dice, bueno, la propuesta de pacto es solamente para los del STEG, pero que al aprobarse ese aumento van a incluirse muchísimos maestros que no estuvieran en el sindicato. O sea que no solamente es un juego de dinero, sino que es un juego de poder. Por supuesto. Es que eso es lo más importante, es el poder. Y recordemos de que si son 1.000 millones, ellos obtienen, el STEG obtiene 50 millones directos, porque son sus cuotas que le corresponden. Y ojo, eso no lo da el maestro per se, o sea, si viene el maestro y voy a depositar mi cuota. No, se le descuenta y se le aporta directamente a este señor. Hay un detalle que quisiera resaltar que dice la licenciada Esproz, aparte de esa cantidad que ella mencionó sobre los niños que no están recibiendo clases, aparte tenemos 2.7 millones de jóvenes que están fuera del sistema educativo. Jóvenes, ¿por qué? Porque definitivamente la cobertura en básicos y diversificado es demasiado baja en el sector público. Y el sector privado que acoge esa gran población, porque el 70% lo recibe el sector privado, al sector privado el Ministerio de Educación viene y comienza a poner ciertas dificultades para que el sector privado en educación se desarrolle. O sea, no le das ni por el sector público ni permitís que el sector privado haga lo que puede hacer. Entonces estamos creando esa dificultad. Con las personas que estaban entrevistando anteriormente, medio conversé en dónde radica todas estas dificultades que presentan ustedes. Por ejemplo, a diario presentan problemáticas diferentes. ¿En dónde radica? Radican precisamente en la educación, y eso es lo que están abandonando todas las autoridades, carentes de valor de tomar realmente los problemas como corresponden, en este caso Joviel. ¿Qué ruta de salida hay, Verónica? Pareciera que al mismo tiempo conviene el liderazgo de Joviel a ciertas personas, incluso a la hora de movilizar gente no deja de ser un elemento importante. Hay muchos incentivos aquí que se alinean del lado incorrecto, ¿no? Sí, solo quería retomar el tema de que se habla de que sí van a estar cubiertos en el aumento salarial 134.000 trabajadores del Ministerio de Educación, incluye administrativos, o sea, también el personal administrativo, funcionarios van a recibir este aumento salarial. Entonces ahí es donde hay este juego, digamos, de que todos quieren que se dé dicho aumento salarial. Pero yo creo que el problema es que se politice la educación. Eso no debiera ser un tema sujeto a la politización, porque estamos jugando con el futuro de los niños, con la formación de jóvenes, y en este mundo tan competitivo ya no es conveniente pues que el tema sea politizado. Debiera ser un tema de Estado, un tema de nación que trascienda gobiernos. El año pasado estábamos muy contentos, y tú estuviste aquí en la entrevista, de que se había logrado la meta de los 180 días de clase en casi la mayoría del país. Obviamente con esto no lo vamos a obtener, pero la duda que surte es, ¿no habrá otro modelo que ayude a que estas mafias se desintegren y que podamos saltar, como por ejemplo el modelo que se había hecho de regionalizar, que los padres tuvieran
Pronades, la administración, la sí, el Pronades, autogestión sí, la autogestión, educativa. es que no quiero decir el nombre, sí, y la otra es subsidios directos a los alumnos para que puedan escoger una educación privada. Sí, yo creo que hay que tener creatividad y buscar modalidades alternativas donde los padres de familia tengan un mayor protagonismo. La autogestión educativa funciona muy bien para comunidades muy lejanas, rurales, donde realmente los padres están a cargo de la escuela. Yo creo que hay que buscar, ¿verdad?, cuáles son las alternativas, pero sí tenemos que empoderar y darle participación a los padres de familia. En el sistema de monitoreo hemos recibido muchísimas llamadas donde los padres de familia están angustiados realmente porque sus hijos pueden tener consecuencias muy negativas, ¿verdad? Ellos quieren ser partícipes de un mejor futuro para sus hijos, pero sienten que ahorita está siendo vedado, digamos, esa oportunidad de superarse a través de la educación. ¿Alguna ruta de salida que le encuentres a esta crisis? Aquí solamente existe que tengamos autoridades que tengan realmente el valor de tomar este problema, porque Joviel se ha convertido en un problema constante. Es una historia de no acabar. Y si no tenemos autoridades que tengan esa valentía de tratar el tema como tal y buscarle las alternativas, porque aquí Joviel no menciona, por ejemplo, temas como de reubicación de los docentes. Tenemos docentes que les cuesta llegar a sus escuelas porque por situaciones políticas son ubicados en áreas de difícil acceso únicamente para posicionarlos. Hay un desorden. El Ministerio de Educación funciona de manera desordenada y no vayamos tan lejos, vayamos a ver todo el tema legislativo. Yo siempre he dicho, la legislación educativa parece un pantalón de payaso, solo parches, 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 parches. Nadie toma esto por los... Se podrá ahora que hay una toma pues semiviolenta, diría yo, que al final de cuentas no es algo pacífico y tampoco es algo normal, que estos maestros hayan tomado las instalaciones. Yo no tenía conocimiento de que 25 lugares, pero para hacer ese hasta nunca más, a raíz de que venimos en un proceso de combatir la corrupción en todos los niveles, Elmar. Es que es una situación de conveniencia. Veamos, hace un momento hablaba de que se llegaron a los 180 días de clases el año pasado. Que al final no se llegaron, fueron 170 en promedio. O sea, relativamente, pero estuvo cerca. En algunos lugares, sí. Entonces, el punto acá es que la coyuntura que tenemos política se presta, y ahí es donde Joviel se convierte en ese elemento poderoso que es quien ha jugado papeles importantes en manifestaciones, en momentos claves. Son varias circunstancias que habría que analizar fuera de todo esto, pero aquí lo más importante y los grandes perdedores son los niños. Ellos son los grandes perdedores que no tienen voz, que no tienen voto en todo esto y que seguimos teniendo una gran masa manipulable por personas como Acevedo. Sin duda alguna, un problema enorme. Yo quiero destacar que la vieja política está viva y Joviel Acevedo es parte de esa vieja política y probablemente su manifestación más palpable en el sindicalismo público. Hoy ha quedado claro. Además, ha sido una figura clave y mencionado también en las escuchas de Juan Carlos Monzón. Lo que pasa es que Monzón ha mencionado tantos nombres que por ahí se nos escapan algunos de ellos. Monzón fue clarísimo cuando expresó que pues Joviel Acevedo tenía una relación cercana con Roxana Valdetti, que incluso se hablaba en declaraciones de Monzón que la remodelación a la casa del maestro habría sido una suerte de pago, ¿no?, a cambio a Joviel para mantener el sindicato apaciguado. O sea que estamos frente a un camaleón. Totalmente, un camaleón. Muchísimas gracias a la licenciada Verónica Esprost, directora de Empresarios por la Educación, y al licenciado Elmer Palencia, experto en temas educativos, por acompañarnos en esta noche. A mi compañero José Carlos Ortega por acompañarnos en esta entrevista. Ya es momento de despedir esta edición de A las 8:45. Hasta acá los segmentos informativos de Canal Antiguo esta noche. Un servidor, Edgar Ortiz, le desea una feliz noche.